La máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar, amigos, con Gustavo Germán en la puesta a punto y con el Nano en el control de emisiones. Hoy vamos a tener una charla con Nora Giraldi. Les voy a contar que fuimos hasta la casa de Nora Giraldi y ahí estuvimos conversando con ella y lo van a oír en esta charla, pero quiero decirles que vi el piano donde tocó Felisberto Hernández, el último piano, y bueno, me quise sacar una foto y después me olvidé porque quedé entusiasmadísimo con la charla, con esta crítica, con esta docente uruguaya que hace más de 40 años vive en Francia, con Nora Giraldi. Muy bien, amigos, estamos aquí en la casa de Nora Giraldi, como hace un año yo creo, para hablar con ella. Ella es una profesora, investigadora uruguaya, una crítica, una ensayista que vivió muchos años en Francia y el año pasado te jubilaste, ¿no? Yo me jubilé el año pasado, sí. Así que ahora vengo más a menudo, tengo más suerte, tengo la posibilidad de venir más a menudo a Uruguay, a Montevideo. Sí, me jubilé de la Universidad de Lila, donde trabajé más de 30 años, desde que me fui de Uruguay en 1975, aunque no conseguí un puesto enseguida. Primero tuve que terminar mi tesis y después pude concursar. Así que sí, que estoy aquí otra vez en la casa familiar, que es al mismo tiempo una especie de biblioteca privada mía. Y una especie de museo, ¿no? Porque yo aquí veo el piano donde tocaba Felisberto Hernández y donde te venía a enseñar a vos, una cosa sorprendente. Nora Giraldi también es muy conocida porque creo que fuiste de las primeras que hizo un trabajo en torno a Felisberto, una biografía. Así es. Fue mi primer trabajo importante en la universidad, cuando era estudiante, y después fui ayudante de la Cátedra de Literatura Uruguaya, trabajé con Roberto Ibáñez, y allí tanto Roberto Ibáñez como Ángel Rama me entusiasmaron para que hiciera investigaciones sobre Felisberto Hernández, sabiendo que yo lo había conocido y que conocía bastante bien a la familia y a la gente cercana de él, los amigos, que eran a su vez los amigos de mi padre. Así que ahí empecé la investigación. En estos días me encontré en la biblioteca de mi padre mis propios archivos, las notas, mis apuntes, lo que le iba a preguntar a Calita, la madre de Felisberto. Empecé esas investigaciones, las comencé muy joven, sí, era en aquellos... Pero Nora, él falleció unos años, vos eras chica, ¿no? En el 64 falleció... En el 64 yo tenía 16 años, 17 años. Y falleció, y yo no había leído a Felisberto todavía. Para Felisberto era la figura del profesor de piano. Y empezaste a hacer la biografía sin haber, digamos, leído la obra. No. Y entonces falleció Felisberto en el 64 y yo empecé a leer los libros que había en mi casa. Y allí empecé a conocer a otro Felisberto. Los psicoanalistas dirían que yo hice una especie de transferencia. ¿Por qué? Y porque la figura del maestro de piano ya no estaba más y yo me apropié de objetos que en cierta forma lo representaban. Claro. Y allí conocí a la obra de Felisberto y los compañeros de facultad, Ariel Mastandré, a Eleonora Basso, se acordaban que yo distribuía los libros de Felisberto con el entusiasmo que tenía, como si fueran bizcochos. Léelo, tomalo. Pero los libros que te había regalado Felisberto, ¿no? Que estaban acá. Estaban en la biblioteca y que eran de mi padre. Algunos de ellos... Ese impulso que tuviste también, estoy pensando, ocurre, desgraciadamente, pero ocurre mucho, ¿no? O sea, se muere un escritor y hay un intento de apresar el alma, o no sé qué hay, pero mucha gente se interesa más cuando muere el escritor. Y allí, empecé a hacer esa investigación 2 o 3 años después en la universidad, y me encontré con el mundo felisbertiano, que se parecía mucho, el que me contaba la familia, lo que me contaban los amigos, se parecía mucho realmente a lo que él escribía. Claro. Así que hay una beta autobiográfica muy fuerte en los cuentos de Felisberto. Y perdón que te interrumpa, pero ¿no se parecía también mucho a tu mundo? Sí, también se parecía a mi mundo, y eso es de eso hablé el otro día en la Biblioteca Nacional, cuando Carlos Liscano con Karina y Ignacio Baster, que
han trabajado últimamente con los manuscritos que la hija de Felisberto, Ana María Hernández, legó a la Biblioteca Nacional. Esto es muy reciente y es una suerte enorme que estén allí. Cuando llegaron esos manuscritos, Ignacio Baster se puso a trabajar en ellos y decidieron la publicación en facsímil del Cocodrilo de Felisberto Hernández. Y me invitaron a mí a hacer la presentación nacional. Es la edición facsimilar del último libro en vida de Felisberto, El Cocodrilo, que es un libro ilustrado por Capozoli. Sí, excelente, es un libro de artistas, es un libro hecho por ese joven grabador que vivía en Punta del Este, que invita a Felisberto a ir a verlo, y en esta pieza misma donde estamos, Felisberto manifestaba su entusiasmo. Él estaba muy feliz de poder trabajar con Capozoli en ese momento, y me acuerdo que le contaba a mi padre que se iba a ir a Punta del Este a ver el taller y cómo estaba avanzando el libro, y volvió muy entusiasmado. Y él nos regaló, creo que es el volumen, eran 75 ejemplares, y creo que es el 11 que tiene mi padre. El primer ejemplar yo sé que se lo regaló a su novia, a su última novia, que era María Dolores Rosselló. Y bueno, y allí, en esos años, yo sinceramente no leía a Felisberto, lo oí contar un cuento acá, La Casa Nueva, que lo contó para el grupo de amigos, especie de cenáculo, ¿no? Estaban otros escritores, como Paco Espínola, como Roberto Ibáñez. No se ha hablado mucho, ahora que te escucho hablar, no se ha hablado mucho de la relación entre Felisberto y Paco Espínola. Y eran muy amigos, y sobre todo Roberto Ibáñez. Pero se llevaban muy bien todos ellos, y Roberto Ibáñez quizás haya sido uno de sus lectores, por ejemplo, de Las Hortensias, en París, en los años en que estaba... porque fue cierto, eso lo dice Ignacio Baster, fue Roberto Ibáñez a París, creo que en el 48, y coincidió con Felisberto. Unos meses nomás, porque ya se vuelve. Eso yo lo decía en esa biografía que escribí hace ya unos años. Pero esta casa, perdón que te interrumpa, y cuando digo que tu mundo era parecido al de Felisberto, esta casa de última está en una zona cercana, digamos, al Prado, y digamos es la misma zona que él incluso en sus libros, en sus novelas cortas, en su novela, recrea. Sí. Y una de las cosas que hice en esa investigación fue un trabajo arqueológico, saqué fotos de todo eso. Esas fotos no aparecen en la publicación y van a aparecer en la publicación que voy a hacer. Espero rehacer ese trabajo de biografía vinculándola a la obra, porque se llama Un viaje del creador al hombre, es decir, que vinculo los pasajes, por ejemplo, por los tiempos de Clemente Colli, o del Caballo Perdido, o de Tierras de la Memoria, con los fragmentos de anécdotas que me contaba la familia. Pero aparte se me ocurre que vos ya no sos, obviamente, tu conocimiento en torno a Felisberto se ha incrementado muchísimo en todas estas décadas, ya no sos la misma que escribió aquel primer trabajo, y aparte una cosa que te escucho y creo que vos como investigadora evaluarás, ¿no? Que no es lo mismo el investigador que habla de Felisberto, que escribe sobre Felisberto, que lo investiga, que lo conoció al que no lo conoció. No es la misma cosa. Yo considero que los investigadores en general, y sobre todo con respecto a Felisberto, estamos en una situación de algo así como muletilla o apenas bastón de apoyo, que somos algo así como una nota al pie de página de lo que se puede decir de Felisberto. Felisberto es inmenso, no es el único escritor que es inmenso, pero es verdad que cuando te pones a leer te encontrás siempre cosas nuevas, con un lenguaje extremadamente simple y depurado. Llega a una profundidad increíble en la descripción de sentimientos, y esas idas y vueltas, esos retoques de una misma idea, esa repetición que crea diferencias. Bueno, es imposible, digamos, yo me considero que he hecho un trabajo mínimo. Lo dije el otro día en la biblioteca y lo vuelvo a decir. Pero ese trabajo tuyo ahora, con todo tu conocimiento... Además, hemos ido cambiando. Es decir, que, por ejemplo, yo hice mi tesis todavía con los aportes del estructuralismo y con los de la poética de Genet, por ejemplo. Y yo después cambié hacia los estudios culturales. Así que vi a Felisberto desde otro punto de vista. Vi a Felisberto como el poeta, que es un poeta, sí, lo digo, un poeta en prosa, que
cuenta una pobreza que no se reflejaba en la época. Es decir, era el Uruguay perfecto, el Uruguay de los años 40, 50. Sí, él cuenta como la trastienda. Y él cuenta la trastienda todo eso. Y él es un personaje que busca trabajo en ese Uruguay tan perfecto, digamos, del ideal vallista. Y que es verdad que vivió una cierta clase social vivía muy bien. Pero el personaje de Felisberto muestra la miseria muchas veces, y muestra la desazón, la dificultad, la inconveniencia, y lo contingente, así como inesperadamente puede surgir otra cosa. No, y aparte él creo que cuenta también en esa sociedad tan, digamos, que estaba tan como fosilizada en cuanto a sí misma, ¿no? O sea, que había un deber ser y que eso funcionaba aparentemente para todo el mundo. Él cuenta esa incomunicación, ¿no? Los disfuncionamientos, claro. Totalmente. Esa especie de... Él está siempre como al margen, ¿verdad? Exacto. Yo decía, además otra cosa, cuando estuve haciendo estudios culturales y me empecé a preocupar sobre las cuestiones de migraciones, sobre las cuestiones de países que tienen fronteras políticas y a veces culturales muy fuertes, pero que en realidad están en permanente contacto con otras culturas, es decir, en especie de territorios en devenir, ¿no? Constantemente, es decir, que no hay una identidad marcada del Uruguay para siempre. Me di cuenta que Felisberto estaba en esa onda, y que Felisberto es un escritor, tiene un personaje, que es un caminante. Es un personaje migrante, es un personaje que hace escritura al andar, ¿no? Para recordar un verso de Antonio Machado. Es decir, no está quieto, nunca está quieto, siempre está buscando otra cosa. Lo que nos daba la impresión de que Uruguay era una especie de tacita de América, separadita de todas la tacita de plata, y él aparte representa ese personaje, el artista. Claro. Que el artista es de por sí, se tiene que mover, está inquieto, y eso estaba como fosilizado, digamos, una visión burguesa de la vida, del mundo, que todo estaba, cada cosa en su lugar, todo era el mundo de la seguridad. Y él era otra cosa, y lo muestra así, ¿no? Totalmente en su obra. Así que esas eran las preocupaciones, digamos, y decía que... por supuesto aprecié muchísimo el hecho de que se haya hecho una edición facsímil del Cocodrilo, pero ni bien me la entregó Ignacio Bastel en esta pieza, así estábamos, cuando me la dio para preparar esa conferencia que se dio esta semana, la semana pasada en la biblioteca, yo me di cuenta que ese libro no era lo mismo, o que no era el mismo para mí. Claro, había cambiado. Evidentemente, había cambiado. Había cambiado en cierta forma en su tamaño, había cambiado también en su textura. No era el papel rugoso que yo... más, digamos, más tipo papel de dibujo casi, ¿no? Para el papel de grabado. Papel de grabado, un papel con más gramaje, en fin, más pero también cambia la persona, ¿no? Lo que pasa es que cambió el lector. Cambió el lector. Y fui a buscar el libro que estaba en la biblioteca de mi padre y me di cuenta a qué punto me lo había apropiado y qué barbaridad había cometido. Ese libro, que es un libro de artista, lo había subrayado. Por suerte con lápiz, pero no lo borraré, pero fue una barbaridad, la reconozco ahora. Es decir, que ese libro que había editado Capusoli en el 62, fue el último, como tú decías, de Felisberto en vida. Felisberto se enferma a fines del 63, muere en enero del 64, y yo me lo apropio, ese libro, como una manera de leer a Felisberto. Claro. Como una manera de conocer. De continuar con Felisberto. Y entonces conozco a otro Felisberto en realidad, que no era el que entraba por esta puerta y me decía, buenos días, vamos a dar la lección de piano, y se ponía a tocar él y me enseñaba composición musical y lo que era la posibilidad de que una pequeña pieza como el Tambourin de Rameau o un estudio de Schumann se convirtiera en una gran obra que se podía transformar con distintos ritmos, distintas digitalizaciones, y a veces pasábamos semanas, meses con un pequeño estudio transformando la pieza. Así que a mí me enseñó el b.a.-ba de la composición. Y esa persona que me enseñó el b.a.-ba, y que yo en esa época creo que no entendía, yo siempre digo,
pobre Felisberto que me tuvo a mí de profesor, él como profesor y yo como alumna, en realidad me abrió una puerta y él lo sabía, porque él le dijo a mi padre, yo le dejo a Nora el capital necesario para viajar por la música. Claro. Y no fue solamente para viajar por la música, sino para viajar, porque entendí lo que era composición, lo que era componer una obra. Me enseñó a leer la literatura, en cierta forma. Me enseñó a descomponer una obra, a ver cuáles son sus partes, cómo se pueden analizar separadamente y tocar separadamente, y después volverla a componer, comprendiendo lo que cada parte da, o qué sentido tiene cada parte y cómo concluye todo eso en una obra final. Es muy importante lo que Felisberto me enseñó. ¿Y nunca seguiste tocando el piano o no? Toco muy mal. y toco con gusto cuando vengo acá, en mi piano. Este piano, lo voy a decir ahora públicamente, es el piano que voy a dejar en la Biblioteca Nacional. Ya le hablé a Liscano, y para que forme parte del acervo que se está formando de Felisberto en la biblioteca, y estoy muy contenta de que sea así, vamos a dejar el piano y otras cosas, seguramente mis cosas de Felisberto irán para allá también. Nora, esperamos un poquito, vamos a hacer una pausa y después vamos a continuar conversando con Nora Giral. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos aquí, estamos en la casa de Nora Giraldi, estamos conversando con ella en torno a Felisberto y en torno a esa especie de como de biografía, estudio, el primer estudio que se hizo sobre Felisberto, y yo creo que también el primero de alguien que lo conoció. Porque ¿qué ocurre? Me parece que después el escritor, no solo su obra, sino su persona, se convierte en literatura. Él mismo se convierte en literatura, aunque sea una literatura de investigación, pero se convierte y se va acumulando en torno a ese escritor una serie de conocimiento, que no es solo un investigador, sino son oleadas de investigadores. Una de las cosas que me sorprende a mí, me sigo sorprendiendo de Felisberto, es que no tiene tanta llegada a los lectores uruguayos por lo menos, pero es increíble a nivel internacional la fuerza que tienen los investigadores, ¿no? Es sorprendente como me encuentro una y otra vez con gente que les fascina a Felisberto, ¿no? No, es cierto eso que tú decís. A mí esa entrada, digamos, por la relación con la biografía me era necesaria, era casi una necesidad para mí, que después yo me di cuenta se convirtió en un aporte para los investigadores. Ahora muchas cosas que se dicen en ese libro no se citan, ¿verdad? Porque se considera en saber. Claro, sí, todo el mundo lo sabe, pero en realidad yo fui a rastrear, a mirar los diarios del interior del país, donde había artículos, donde había avisos, cuentos de Felisberto que no se habían editado, fueron los que salieron junto con los primeros opúsculos en primeras invenciones, publicados por Ángel Rama, ¿no? En Arca, con un pequeño prólogo mío. Es decir, fui a buscar los recortes de diarios, fui a visitar a gente como Venus González Olaza, que era su empresario, es un personaje encantador, que tenía una gran barba blanca, y Felisberto decía, yo cuando decía, va a venir mi empresario, que se llama Venus, todo el mundo se ponía contento y esperaba una mujer. Entonces llegaba él con la barba y daba vuelta la cara. Y Venus González era ya una persona mayor cuando me recibió y me entregó con una generosidad increíble los documentos que él tenía, artículos de diarios y cosas que él mismo había escrito, quizás que Felisberto había escrito, porque Felisberto se tenía que hacer sus propios claro. cartas que mandaba, cartas de presentación que le hacía la gente en los conciertos que daba en Melo, otra vez Felisberto, el maestro Felisberto Hernández en Rocha, en Vergara. Él daba giras con Yamandú Rodríguez también. También después con Yamandú. ¿Hablaste Rodríguez. con Yamandú? No, ya se había fallecido. Bueno, todo eso me enriqueció mucho. Ahora la gente lo menciona, por supuesto, es como si hubieran
caído de una, salido de una chistera. Pero evidentemente en aquel tiempo fue muy importante. Y ese método que yo utilicé, y lo anoté en mis notas, estoy muy contenta de haberlo anotado, es por las enseñanzas que me dio, o lo adquirí gracias a las enseñanzas que recibí de Roberto Ibáñez, que era una especie de ratón de biblioteca muy sabio, que no estaba nunca satisfecho de lo que hacía, que pasaron años antes de que publicara algo y algunas cosas no las llegó a publicar, como como el caso de Rodó, que está en la separata de la última revista Lo que los archivos cuentas de la Biblioteca Nacional, a cargo de Ignacio Baxter, y lo que aparece ahí es un gran trabajo de Roberto Ibáñez sobre Rodó que se perdió, solo quedan fragmentos. Que quedan fragmentos, no. Pero ese método que él tenía, ese trabajo con los textos y sobre todo con los documentos, a mí me marcó, me formó realmente, ¿no? Y yo lo digo, por suerte lo encontré en mis notas, que es siguiendo los pasos de Roberto Ibáñez, su trabajo sobre los primeros escritores conocidos uruguayos, que me permite entrar así en la investigación sobre Felisberto. Es tratar también de pasar o de superar, digamos, lo que podría ser una mirada costumbrista, una mirada, digamos, muy impresionista, psicológica, y tratar de buscar datos. Una cosa es son los datos. Igual creo que es importantísimo haberlo conocido a Felisberto, ¿no? Claro, sí. Y en esas notas te pregunto, ¿no puede haber cosas que hayas desechado en su momento y que ahora pueden ser importantes? Hay cosas importantes que quedaron allí y que yo misma me sorprendo. Yo cuando me fui de Uruguay en 1975 devolví todos los originales y las cartas que me había prestado la familia, incluso cartas que me había confiado Lorenzo de Stock, que era un argentino que fue su manager, allá en Buenos Aires. Allá en Buenos Aires, que es el que le arreglaba las giras por Chivilcoy, ahí por la provincia de Buenos Aires. Por donde lo podría haber conocido Cortázar, etc. Y esas cartas yo se las entregué a Ana María. Sin embargo, me queda aquí algo. ¿Y no las fotocopiaste? Porque en aquella época había fotocopias. Las fotocopié, algunas aparecen en el libro, como anexo, anexo del libro ese publicado en el 75. Y que salvó Alicia Casas en la Biblioteca Nacional, porque habían quedado allí en el momento de la dictadura y ese libro no se iba a publicar, y Alicia Casas lo rescató y se pudo publicar sin las fotos en Valde Oriental gracias a la intervención de Alicia, ¿no? De Alicia Casas. Pero bueno, no sé por qué te cuento esto. No, estábamos hablando yo te decía, dentro de las notas, quizás podía haber cosas, hay cosas que, como cambió la Nora Giraldi de ahora, no es la misma que antes, aparte que cambió la investigación literaria, ¿no? Sí, claro. Entonces, cosas que podían ser, digamos, irrelevantes para la mirada del 75, ahora pueden ser muy relevantes. Yo pienso que tengo que hacer una nueva edición, que va a ser como una especie de álbum, porque van a estar por ejemplo, los programas de piano, las fotos, las fotos que saqué de la vía del 42, el tranvía 42 que pasaba por aquí, por Asensio y Millán, y que él describe por los tiempos de Clemente Collin. Esas fotos son rescates un poco de una historia cultural del Uruguay. La quinta de Baferreira y cosas así, ¿no? Y donde ahí él iba a tocar el piano. El primer piano que tocaba en los años 20 Felisberto no tuvo mucho tiempo piano con él. Tuvo piano cuando era muy joven y cuando abrió una especie de conservatorio en su propia casa. Después tuvo que vender el piano y en general tocaba en pianos de otros. Iba a la quinta de Baferreira en los años 20 a tocar el piano y a escuchar a Baferreira. Claro. Una de las cosas que es claro de Felisberto es, por un lado, su literatura no trasunta ninguna erudición ni ninguna alta cultura, y sin embargo él se codeaba con los grandes mentes del principio del 20, ¿no? Y era un lector que repetía sus lecturas. Baferreira, Roberto Ibáñez, digamos, Supervielle. Sí, Supervielle, que fueron además sus maestros, pero también la formación filosófica que tenía Felisberto. Iba a los cursos de Gil Salguero, a la Facultad de Humanidades,
y él tomaba notas. Los trabajos, los cursos taquigrafiados de Gil Salguero están hechos por Felisberto. Perdón, Gil Salguero no lo conozco. Gil Salguero era filósofo. Ah, filósofo. Porque sé que también iba con una especie de psicólogo que hacía cursos Radesky. Alfredo Cáceres. Ah, no, Alfredo de Cáceres y Esther de Cáceres también, psiquiatra Alfredo Cáceres, ¿no? Pero después un tal Radesky. Radesky también, que en aquellos años enseñaba, que era un polaco que había llegado a Uruguay y que él lo siguió así durante mucho tiempo. Aparentemente un personaje, digamos, su barba muy extraño, por lo que me dijo el nieto, ¿no? Que tenía una barba de 2 colores, por ejemplo, me dijo. Pero él hacía así, yo busqué eso un poco, aparte de ser un psicólogo y estaba en la facultad, hacía como cursos, digamos, para gente que no fuera psicóloga, cursos, ¿no? Donde se anotaban las señoras, no sé qué, y ahí Felisberto también hizo cursos. Claro. Eso habla además de un Uruguay no solo muy cosmopolita, pero también muy abierto a acoger a personajes que venían de otros países, sí, que yo no sé si eso se mantiene, digamos, tener confianza. Sí, muy hospitalario, con la gente que venía, y aparte un momento en que el mundo andaba sobre todo Europa, muy mal, entonces venían muchos grandes, me acuerdo, por ejemplo, en el IPA vino Coseriu, ¿no? Claro, Román Coseriu, rumano, de semiótico. Después uno se entera por Humberto Eco, que era un gran semiótico, y yo me entero mucho más tarde, pero enseñaba acá en el IPA. En el IPA, sí. Fue profesor en Humanidades. Bueno, y Rona también, que era un alumno de Coseriu, que era también un rumano, Rona, que estaba en la Facultad de Humanidades. Bueno, ahora Felisberto, digamos, con todo esto que estamos hablando, nada de eso se trasunta en su escritura, nada de esa gran cultura. Sí, lo que se puede ver y que no se sabe si lo inventó él o qué, o lo creó, es esa idea de ese panorama de la mente que describe él, ¿no? Un panorama de la mente donde los pensamientos van y vienen, se sienten los pensamientos cuando vienen y se sienten cuando se están yendo, ¿no? Bas Ferreira hablaba en un momento del psiqueo, que era la corriente de los pensamientos cuando no están formados, ¿no? O sea, los prepensamientos. Todos estamos pensando todo el día y de repente no tenemos, ¿en qué pensás ahora? No sabemos exactamente, pero estamos pensando. Bueno, esa corriente parece que él la llevó a la literatura. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo, hay como una especie de variación, la obra de Felisberto es como una especie de variación sobre una cantidad de conocimientos que él tenía y que él los cuenta, él los narra, ¿verdad? Como si los transforma en cuentos, ¿sí? Los transforma en poesía, incluso muchos de ellos, ¿no? Todo el trabajo sobre el silencio, por ejemplo. Todo el trabajo sobre los pensamientos y cómo se van y vienen. O sobre las imágenes. Yo me tocó otra vez entrevistar a un psiquiatra que se había quedado prendado solo con una metáfora de Felisberto en El caballo perdido, que es el niño que va a entrar a la clase donde le van a dar la clase de piano, y él dice que viene de afuera y que sí, y que en el fondo de las pupilas, en el fondo, o sea, del otro lado de las pupilas, todavía tiene un resplandor de magnolias. Esa idea de que uno pasa, ve muchas cosas y la impresión va quedando, que parece una cuestión poética, y este señor, este psiquiatra, me decía que no, que también tiene bases neurológicas. Claro. No, seguramente, y ese principio del caballo perdido, ¿no? Primero se veía todo lo blanco de las patas de la silla. Es decir, hay una especie de cosa muy escueta, muy desnuda, que poco a poco, con las palabras muy simples, se convierte en una lección, de filosofía o de psicología. No se tomaba así, nunca se tomó así, él no se tomaba así, pero él tenía muchos conocimientos, así que... Pero él era consciente de eso, me parece, porque dice en un momento ahí que él, en la explicación falsa de mis cuentos, él dice de que él no quiere que sus cuentos sean como las voces europeas le están diciendo, ¿no? Vanguardia, surrealista, ¿no? Él quiere que
es un tratamiento poético, que eso Claro. se desarrolle autónomamente. Claro, y que no intervenga mucho la conciencia, ¿no? Exacto. Que esa planta crezca sola y se va, tiene sus ramificaciones, y él está allí. Es decir, me parece que él trabaja el proceso de la escritura y lo hace cuento, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, este es el último bloque. Seguimos conversando con Nora Giraldi. Hace lo contrario, se me ocurre, que lo que hace Borges. Borges también hace, con la gran erudición, hace literatura. Uno lee, yo qué sé, Funes del Memorioso y la filosofía del lenguaje que él escribe ahí, ahora, digo, yo lo puedo decir ahora, por lo menos lo leo, es bastante sencilla, digamos, ¿no? Para la época quizás no era sencilla, ¿no? Pero tiene una fuerza literaria, o sea, tiene una fuerza narrativa. Y yo creo que él la empleaba por eso, no la empleaba para hacerse la filosofía del lenguaje, ¿no? Ahora, él eso lo desarrollaba, lo mostraba Borges. Claro, claro. Felisberto lo oculta. No, claro, son dos escritores completamente distintos. Completamente distintos. Tanto que, digo, hubo críticos, desgraciadamente, como Rodríguez Monegal, que creyeron que Felisberto tenía recursos limitados y Claro. que él era un poco limitado. Sí, ya sabemos que después el propio Rodríguez Monegal rectifica su exposición, ¿no? Con respecto a eso, se equivocó realmente, no supo leer a Felisberto. Quizás porque tenía el modelo de alguien como Borges. Era muy borgiano, ¿verdad? Y que había que mostrar todo lo que uno sabe. Borges es encantador y es fascinante por una cantidad de razones, pero es verdad que es el escritor que te muestra a todos los niveles sus, iba a decir, échafaudages en francés, es decir, todos sus apoyos, digamos, ¿no? Su erudición. Su erudición. No hay una frase de Borges que no sea construida de esa manera. En cambio, Felisberto, como tú decís, es el escritor que se basa en la presentarse como un desnudo, ¿verdad? Oculta, digamos, todo lo que sabe. Ocultando lo que sabe y sabe mucho. Leía sistemáticamente, durante un periodo, leyó mucho Hermann Hesse, El lobo estepario. Leía a los franceses, leía Proust, sobre todo en la última etapa de su vida. Le dice a María Dolores Rosselló, le trae los libros de Proust a su casa y le dice: estas son las cosas que vamos a tener que leer todas las noches. Así que bueno, ahí hay una afinidad clara con Proust, parece, ¿no? Porque es el tema de la memoria, de recuperar Sí, todo, pero cosa, aparentemente, digamos, igual por lo que me decís vos, es sobre el final de su carrera literaria y no antes. al principio, No, lo había leído antes seguramente. Él decía aquí a mi padre que él no sabía literatura. Le dijo muchas veces: me gusta mucho Giraldi escucharlo explicar la Ilíada, Cervantes, Garcilaso. Qué fabricación, las églogas de Garcilaso, qué impresionante. ¿Cómo puede hacer hablar esos dos personajes así? Y mi padre me explicaba la Ilíada, porque yo siempre estaba muy, muy mal con la literatura. Me parecía que estaba por debajo de todo, y le pedí a mi padre que me volviera a explicar lo que me habían explicado, o que me tomara una lección antes de ir a al liceo. Sí. Y mi padre me leía el canto primero de la Ilíada, que él conocía muy bien, y entonces dice, en ese primer canto aparece la famosa pira de cadáveres, y Felisberto lo para y dice: pero Giraldi, dice, ¿cómo puede ser que un escritor, simplemente mencionando una pira de cadáveres, ponga tantos personajes en escena? Fíjese, pero ¿te das cuenta lo que significa eso? Es decir, sí. qué trabajo impresionante de síntesis es ese, el que él hizo, y qué desenvolvimiento, qué desarrollo lógico hace Felisberto para lograr explicar esa imagen, ¿no? Es la primera vez que escuché eso. Sí, Uno pasa por encima de las piras de cadáveres. Se acostumbra con la violencia, claro, en la literatura. claro. Felisberto la desarmó y dice: ¿cuántos personajes? Sí, está como la mirada de alguien que es de un mecánico que está desarmando todo, y lo raro, o a mí lo que siempre me llamó la atención, es
que la escritura de Felisberto fluye y parece realmente tan espontánea, vivaz, fresca en ese momento, y él reescribía constantemente. Él reescribía constantemente. Probablemente conozcamos una parte solamente de lo que Felisberto escribió. Ahora se están descubriendo nuevas cosas. ¿Ah, sí? Sí, llegaron a la Facultad de Humanidades, a los archivos que custodia Cotelo, ¿no? Pablo Roca, cosas de Cotelo, Sí, que las está trabajando María del Carmen González para una tesis, y allí parece haber distintas etapas o versiones de... Porque me imagino yo que en esa reescritura ahí estaría la mirada esa que estás mostrando vos, la mirada como analítica, casi mecánica sobre la poesía que ya había escrito. Claro. Y lo que él va descartando, digamos, y que llega a una especie de epuración, una especie de limpieza total. El texto que leemos de Felisberto parece muy liso, muy fácil de leer, muy fácil pero de leer. cada palabra tiene como un palimpsesto, ¿verdad? Tiene una complejidad detrás impresionante. No, y otra cosa que creo que él, creo que todos los que escribieron en los años 40, eso hablo de Borges, Onetti y él, querían como desarmar la estructura de planteo, nudo y desenlace, o sea, quería narrar, pero desarmando los procedimientos narrativos. Claro. Y eso Felisberto lo hace muy bien, contando cómo se escribe, ¿no? Contar cómo se escribe. O la gente que lo lee y dice no sabe cómo termina, claro, porque siempre parece que termina a la mitad. Y siempre empieza por la mitad, y siempre termina por la mitad de algo nuevo, que no se termina en el cuento. No. El cuento empieza siempre como una especie de... Yo lo comparé con una especie de acorde inicial. Prácticamente todos los cuentos de Felisberto es un yo que habla, que está en busca de conciertos o que en busca de algo, y en esa búsqueda aparece lo otro, ¿no? De golpe aparece otra cosa que se instala en el cuento y que no se resuelve tampoco. Bueno, el cocodrilo es así, las hortensias también. El cuento desarrolla y tiene en cuenta lo contingente de la vida, es decir, lo que va apareciendo, lo que de repente desaparece, lo que se convierte en otra cosa, esas capas enormes, cantidad de capas que tenemos cada uno en la conciencia, y que a veces seguramente se relacionan con lo que no conocemos, que viene del inconsciente. Y Felisberto es como si pudiera plantearse todo eso en un cuento. Y claro, no se puede resolver. Sí, plantear toda la capa de matices que hay y no algo límpido. Por otro lado, su escritura es límpida. Es muy límpida, extremadamente límpida. Y las palabras elegidas con una especie de precisión. Él me hablaba de la necesidad de tocar el piano nítidamente, hacer que cada nota sea... Hablaba del perlado de los grandes pianistas, ¿no? Cómo sabían tocar cada una de las notas por separado. Y él es eso, él es como si separara cada una de las palabras, y para dar una cosa muy, muy entera, muy compacta. Desde el punto de vista de la escritura es muy compacto. Lo que cuenta y lo que narra es difuso. Se pierde. Muy matizado y muy, deriva, ¿no? Y lleva el corriente del pensamiento, ¿no? Es muy bersoniano, es muy bersoniano. Ferreiriano también, digamos, pero es eso, pero todos los matices pueden aparecer en una escritura extremadamente estudiada, extremadamente compacta, yo diría. Y contada parece como una cuestión oral también, hay mucha oralidad, digamos, como si fueran metáforas de la calle o a alguien que se le ocurre, digamos, ¿no? Sí, no son metáforas, digamos, sacadas, digamos, de la filosofía o de la erudición o de... Es que él tenía una facilidad enorme, porque era una de las máscaras de Felisberto. Felisberto seguramente era un hombre muy angustiado. Yo nunca lo vi angustiado, y los amigos no lo consideraban como un tipo angustiado. Sin embargo, la hija me decía que en los últimos años hay un cuadro de ahora me acuerdo de quién, que lo ve, ¿no? El calvo, más gordo y realmente serio, ¿no? Angustiado, ¿no? Probablemente la enfermedad de esos últimos años. Pero un hombre que aparentaba ser muy optimista, a pesar de todo lo que había sufrido, una vida muy complicada. Bueno, tiene un gran humor, que es lo que lo salva y lo que quizás hizo que mucha gente creyera que era limitado, porque era menor. Y que era menor, porque en Uruguay también tenemos una tradición del escritor serio, la seriedad y no sé qué, y él
no solo tiene humor nato, ¿no? Sino que él se ríe, el narrador se ríe de sí mismo. La facilidad con la que contaba cuentos, y cuentos en cadena, ¿eh? Por ejemplo, contaba cuentos del andaluz, y eran una serie de cuentos del andaluz, y todo el mundo lo escuchaba, ¿no? De Roberto Ibáñez, Paco Espino, Bordoli y Otto Castillo estaban enloquecidos con él. ¿Cuál es el colmo? El colmo del zapatero: tener que atar los zapatos con el cordón de la vereda. Y ahí pasaba a otros cuentos, uno tras del otro. Y en esta casa, yo lo digo en el texto que leí allí en la Biblioteca Nacional, los sábados de mañana era una especie de nos transportábamos a otro mundo, ¿no? Felisberto tocaba el piano antes de que yo llegara al liceo. Empezaba a las 10 de la mañana y yo llegaba como a las 12. Y mi clase de piano era entre las 12 y la 1. Rápidamente se terminaba mi clase de piano porque empezaban a llegar los amigos para la hora de almorzar. Y competían. ¿Y él se quedaba a comer? Sí, comían acá, almorzábamos, y siempre había otros amigos. Y competían la música de Felisberto, que inundaba la casa, con los olores que venían de la cocina. Y como él era un gran comilón, sí, un gran gourmand, iba a veces hasta la cocina y le decía a Flora, que era mi segunda madre, y que hacía la cocina, que cocinaba muy bien, le decía: Flora, ¿qué está haciendo usted? Vaya, señor Felisberto Hernández, al piano y siga tocando. Le decía Flora, que yo preparo en la cocina. Usted y él sabía que la ponía un poco nerviosa a Flora, y se volvía para... Se querían mucho, pero estaban haciendo de oposición. Y bueno, después llegaba la hora y es esa figura muy felisbertiana de rodear, ¿no? De merodear, de abordar, sí, ¿no? Y preparaba en esa época lo que él quería, un último concierto, ¿no? Él quería volver al mundo de los conciertos, con un repertorio de música española, Manuel de Falla, Granados, bueno, era estupendo. Y después llegaba el almuerzo, festejaba muchísimo todo lo que se hiciera de comer, le encantaba y siempre estaba agradecidísimo. Y en un momento se paraba todo y él volvía al piano. Tocaba Granados, tocaba Albéniz, y de repente se ponía a hacer improvisación. Y en la improvisación musical era tan genio, tan mago como con los chistes orales. Y entonces empezaba la serie. Decía: bueno, ahora voy a tocar el Pericón Nacional como una señorita que comienza a estudiar el piano. Yo me veía enseguida identificada. O sea, con notas que saltaban. Voy a tocar el Pericón Nacional como un militar jubilado. Entonces era una marcha, se convirtió en una marcha militar. Voy a tocar el Pericón Nacional a la manera de Liszt, con arpegios y cambios de tonalidades. Era impresionante. Así y podía llevar un buen rato de la tarde. Él en los últimos años también puso la música a una obra de José Struch, de Pepe Struch. No sé, algo de Caracol. El Caracol Colcol. Bueno, ¿la viste vos, no? Sí, yo la vi. Él tocaba el piano, sí, y la obra era una cosa impresionante. ¿Pero era Pepe Struch solo? No, estaban otros actores, Cuque Esclavo, entre otros. No sé. Sí, y no se grabó nunca eso. Fue sensacional. En ese librito mío debe haber alguna nota. Yo no me acuerdo bien los detalles, pero lo que yo sé es que no había grabaciones de ese espectáculo, que fue espectacular, realmente espectacular. Sí, uno de los nietos de Felisberto tiene la teoría, o la plantea, de que él en un momento deja la música por la literatura y al final de su vida como que quería unir las dos cosas, ¿no? Sí, no, es eso. Sí. O sea, soñaba con algo que uniera las dos cosas, esas dos vertientes tan separadas. No, dejó de dar conciertos, porque se tuvo que ganar la vida de otra manera, pero él nunca dejó la música. Y en cierta forma su literatura es muy poética, muy musical, muy ritmada. Sin duda, sí. Algunas frases de Felisberto son realmente versos. No, y también lo que decías vos de que hay como un leitmotiv que se va repitiendo y que hay variaciones. Nora, un poco para terminar, Roberto Ibáñez, leíste la separata de esta revista,
¿Qué te pareció? ¿Qué reflexión te genera que se vuelva a aparecer esto? Porque aparte yo me preguntaba leyéndola, la separata, si no habrá realmente en algún otro lado el resto, ¿no? de ese libro. Que no, debe estar. Si no se vendió, si no se fue del país, debe estar en algún lado. Es probable que una de las hijas, la única que queda viva, Solveig, sepa algo, ¿no? De todo eso. Me da mucha lástima de que no estén las cosas reunidas. Yo pienso que es lo peor que se le puede hacer a un escritor, tener las cosas dispersas o ocultadas, ¿no? O escondidas. Yo espero que ese trabajo de Roberto Ibáñez se pueda entregar. Pienso que él nunca lo publicó en vida por esa especie de exigencia que él tenía de seguir precisando datos y tener todo exactamente lo que había que saber o lo que él pensaba que había que saber sobre el escritor. Creo que es una muy buena cosa que la Biblioteca Nacional, una buena etapa de que la Biblioteca Nacional dé a conocer por lo menos esas 70 páginas que forman parte de la separata, anotada y muy bien introducida por Ignacio Bachter, que se ha puesto realmente a trabajar en eso y que hace un trabajo de detective prácticamente, ¿no? Va buscando datos, va buscando a personas que pueden darle una información. ¿Y te parece que, digamos, la figura de Roberto Ibáñez, que, digo, en realidad está muy silenciada, digo, ¿no? Muy silenciada, no sé, digo, simplemente como que pasa con los, sobre todo investigadores también, escritores, que en un momento caen y, digo, a veces vuelven. Está bien tratada. Pero yo no, creo que se ha olvidado a Roberto Ibáñez, que es injusto. Todo lo que él hizo fue un fundador del trabajo sobre manuscritos y trabajo de archivos. Fue un organizador, así, se rodeó de una cantidad de otros investigadores jóvenes que trabajaron con él, que él había formado, y abrió allí un camino que yo lo enseñé en la universidad eso, y además me habita, digamos, como investigadora, la manera de trabajar Ibáñez me formó y me habita. Lo enseñé y hablando con Fatia Irman, que trabaja sobre genética textual, ella hizo un artículo para la revista